Mario Suárez o la lucha por la democracia. Ensayo autobiográfico, político e ideológico. Capítulo primero. La importancia de la política. Durante los últimos años en que el neoliberalismo se afirmó y fue impuesto en la América del Norte y en la Unión Europea, existió una propaganda dirigida sistemáticamente a descalificar la política y a los políticos. Cuando era necesario, se les llamaba políticos profesionales, en sentido peyorativo, para significar que no sabían hacer nada más y que por eso vivían de lo que ganaban en la política. Esa época terminó en razón a las evidencias que la gran crisis global puso al descubierto. La política, como efecto de la crisis, volvió a sobreponerse a la economía, aunque aún no totalmente. En Portugal y en muchos otros países democráticos, los políticos ganaban mal, muchas veces peor que los administradores y gestores de los bancos y de las grandes multinacionales, los cuales a veces no debería ser, pero son nombrados o sugeridos por los ministros. En otros casos, ocupando cargos directivos y de responsabilidad en el sector público y en las empresas privadas, una práctica que me parece muy condenable. Súbitamente obtienen fortunas sin saberse cómo y algunas veces las exhiben con vanidad a pesar de que sus bienes se pueden conocer observando la declaración de renta que tienen la obligación de presentar en el momento de ser nombrados o elegidos, así como cuando dejan de ejercer los cargos, declaración de renta que deben entregar en el Tribunal Constitucional, donde puede ser consultada por cualquier persona. Pero a veces el sentimiento de impunidad de ciertos políticos es tan grande que ni siquiera ese riesgo los detiene o modera. De mi parte, discúlpeme los eventuales oyentes, comienzo por declarar lo que algunos ya saben. Soy licenciado en Letras y en Derecho. Ejercí, en consecuencia, por orden cronológico, los cargos de administrador de colegio, abogado por 16 años, profesor de enseñanza secundaria en un colegio privado, el de mi padre, después de haber conseguido finalmente la autorización de la PIDE, es decir, de la Policía Internacional y de Defensa del Estado, entonces obligatoria para ejercer la profesión. Ya en el exilio, entre 1970 y 1974, fui profesor universitario en 3 universidades francesas, Vincennes, Rennes y Sorbonne París IV, abogado consultor del Banco Franco-Portugués en Francia, cronista regular de periódicos y revistas portuguesas y extranjeras, algunas veces firmando con seudónimo, Carlos Fuentes, Clandestine, etc., para escapar a la censura y a la PIDE, o sea, a la Policía Internacional y de Defensa del Estado. Y siempre viví, en lo económico, totalmente independiente de la política. Regresé a Portugal en la mañana del 28 de abril de 1974. Ya había sido electo secretario general del PS, o sea, del Partido Socialista, que fue fundado en la clandestinidad en Bad Mönstereifel, un municipio ubicado en Alemania, en la región de Colonia, cerca de Bonn. El PS, el Partido Socialista, había sido fundado un año antes, en la clandestinidad, es decir, en 1973. Resolví dar de baja a mi tarjeta profesional en la Orden de los Abogados y dedicarme exclusivamente al Partido Socialista, que me reeligió en el primer Congreso en la legalidad en diciembre de 1974. Congreso quizás muy polémico, donde se jugó el futuro de la democracia. Nunca recibí dinero del partido antes o después de estas fechas. Por el contrario, gasté. Fui nombrado por el entonces ya presidente de la República, Antonio de Espínola, ministro de los Negocios Extranjeros del primer y segundo gobierno provisional
y después por el presidente Costa Gómez, ministro de los Negocios Extranjeros del tercer gobierno y ministro sin cartera en el cuarto, creado un poco después del 11 de marzo de 1975 y que duró hasta el caso República en junio de 1975, cuando renunciamos Salgado Sena y yo, provocando días después la caída del Ejecutivo. Fui diputado a la Constituyente y después sucesivamente electo en todas las legislaturas de la Asamblea de la República hasta 1985, fecha en que me candidaticé a la presidencia de la República. Ramalho Eanes, primer presidente electo de la Segunda República, me nombró primer ministro del primer gobierno constitucional. Era entonces el líder del más votado de los partidos portugueses, no obstante sin mayoría absoluta. Este gobierno duró poco más de un año. Formé con el apoyo parlamentario del CDS, es decir, del Partido del Centro Democrático Social, el segundo gobierno constitucional y renuncié después. Durante el tiempo que ejercí los cargos de primer ministro y después de diputado a la Asamblea de la República, recibí los honorarios que me fueron atribuidos y eran bastante escasos. Se sucedieron, entre tanto, 3 gobiernos de iniciativa presidencial presididos respectivamente por Nobre da Costa, Mota Pinto y María de Lourdes Pintasilgo, lo que fue una aberración en términos constitucionales. Por eso, los 2 primeros no pasaron en la Asamblea de la República. Al de Mota Pinto le reprobaron el presupuesto y el tercero fue posesionado tan solo para gobernar hasta las elecciones. Se realizaron nuevas elecciones legislativas que fueron ganadas por la AD, es decir, por la Alianza Democrática, por Sá Carneiro, el cual se tornó primer ministro. Después de su muerte en Camarate, los 2 gobiernos que sucedieron a la AD, o sea, a la Alianza Democrática, fueron presididos por Pinto Balsemó. Durante ese periodo fui diputado con inmenso agrado y entusiasmo y solo gané, obviamente, los salarios que me fueron atribuidos en esa calidad. En 1983, el PS, es decir, el Partido Socialista, ganó de nuevo las elecciones legislativas, pero una vez más sin mayoría absoluta. Volví a ser primer ministro del gobierno llamado del Bloque Central. El profesor Mota Pinto, líder del PSD, es decir, del Partido Socialdemócrata, aceptó ser viceprimer ministro y ministro de la Defensa. No concurrí a las elecciones legislativas siguientes en 1985 porque el PS, es decir, el Partido Socialista, ya me había anunciado y me había presentado como candidato electo para el efecto en una convención a las próximas elecciones presidenciales. El Partido Socialista escogió como candidato a primer ministro a Antonio Almeida Santos, quien perdió contra Cavaco Silva, y yo en las elecciones presidenciales dificilísimas. En 2 turnos las gané por margen pequeñísimo a mi principal rival, el profesor Diogo Freitas do Amaral. Siguieron 10 años mientras ejercí esas altas funciones públicas. Recibí una vez más los salarios que me fueron atribuidos. Nunca habité en ningún palacio del Estado. No tengo sino una pensión pública y ninguna privada, la de expresidente de la República. No tengo ninguna pensión del Parlamento Europeo, donde fui diputado 5 años, una legislatura completa. Dirán que no necesitaba. Es verdad, todo lo que tengo lo heredé exclusivamente de lo que me dejaron mis padres, con algunos incrementos que fui haciendo a lo largo del tiempo gracias a mi trabajo, sobre todo de abogado. Compré sucesivamente a mis 2 medio hermanos, por acuerdo amigable, las partes que les fueron dejadas primero por mi madre y 10 años después por mi padre. Transformé entonces el colegio en una sociedad familiar de la que son socios mi mujer,
que durante mi exilio se ocupó de la dirección y gerencia del colegio, y mi hijo y mi hija, quien es hoy quien se ocupa del colegio y que le ha dado prestigio y lo ha hecho crecer inmensamente, tanto en el dominio pedagógico como administrativo. Quizás poco después de haber llegado a Portugal en 1974, ofrecí el colegio a los profesores y funcionarios para que lo transformaran en una especie de cooperativa, pero no se entendieron y después de algunas vacilaciones rechazaron la oferta. Cuento esto a mis oyentes para que quede claro y sepan cómo entiendo y siempre entendí el ejercicio de la política, como una misión pública, supremamente honrosa y desinteresada para quien la ejerce con este espíritu, sirviendo a los demás y a su patria. Y hoy, integrados como estamos en la Unión Europea y en la comunidad de los países de lengua portuguesa, y ahora en el mundo global en que vivimos, sirviendo a nuestros semejantes desinteresadamente, de acuerdo a nuestros conocimientos y como mejor podamos. Esta es la ética republicana que aprendí con mi padre y sus amigos en mi infancia y adolescencia y practiqué toda la vida, en la que se destacan 32 años de oposición incansable a la dictadura. No me juzgo, sin embargo, un caso excepcional, ni siquiera aislado. Esta es la regla general compartida por los políticos serios de todos los partidos. Hay algunos que no respetan esta regla, pero serán las excepciones. Disculpen los oyentes por esta historia personal. Solo sirve para concluir ahora mi pensamiento. Ejercí varias profesiones, lo mejor que me fue posible y con mucho entusiasmo. Pero mi pasión desde joven, a pesar de las condiciones dificilísimas de la época para un oposicionista, fue siempre la política. Cuando me colocan algunos adjetivos con sentido peyorativo llamándome político profesional, respondo: pues claro, siempre me consideré un político profesional, a mucho honor, en la oposición, en la prisión, en la deportación, en el exilio y después con igual honor y menor riesgo a pesar de todo en todas las funciones políticas que ejercí y ejerzo aún hoy, sin recibir ningún honorario, como la de miembro del Consejo de Estado por inercia y la de presidente de la Comisión de la Libertad Religiosa. El ejercicio de la política implica ideas, ideales, fuertes convicciones, voluntad de servir, desinterés personal, patriotismo, honestidad en el trato con las personas, honorabilidad en el manejo del patrimonio público y, obviamente, coherencia en las ideas, en las opiniones y en las actuaciones. Un día, en el Parlamento, alguien me acusó de haber cambiado de ideas. Le respondí con una frase dicha por Cunha Leal, brillante tribuno de la Primera República y exrector de la Universidad de Coimbra, personalidad quizás muy polémica. Solo los burros, querido amigo, son los que no cambian de ideas. La frase es de Cunha Leal, pero la prensa después me la atribuyó, lo suyo a su dueño. No obstante, la adopto. Cambian los tiempos, cambian las voluntades, escribió Camus con gran sabiduría en un célebre soneto. El cambio de las cosas en virtud del paso del tiempo contribuye a ajustar las ideas, pero siempre en una línea de coherencia y desinterés personal, lo que no excluye, como está escrito, algunas rupturas inevitables.